Bueno, pues buenas tardes. Espero que estén muy bien y que les funcione esta sesión que tendremos el día de hoy en línea. Hoy es lunes 23 de septiembre y estamos arrancando el tema número 2 de nuestro curso, después de haber visto la introducción en cuestiones de temas de metodología e investigación. Ahora vamos a tener dos sesiones sobre el tema de las teorías. Y el día de hoy, en primer lugar, va a exponer Fátima. A ella le tocaron 4 lecturas. ¿Estoy bien, Fátima? Sobre el Sí, tema de las teorías. Voy a aquí compartirte, autorizar el que compartas pantalla. Así que te escuchamos y ya puedes compartir pantalla. ok, bueno, listo, ¿lo ven en pantalla completa? Sí, Ok, bueno, como ya les explicó un poquito Samuel, ahora vamos a pasar ya de la metodología a la teoría y con estas 4 lecturas, bueno, yo lo que pude como recopilar es que esta es una lectura un poco más general. Vamos a partir desde eh, la primera parte que es pues principalmente qué es la teoría y como se menciona en estas lecturas, es un término que usamos muy a menudo, pero que llegamos a confundir. Y también dentro de la misma teoría hay subdivisiones, como ya lo hemos visto un poco durante las clases, tenemos teorías generales, tenemos teorías especializadas y esto nos va a ayudar también para nuestro anteproyecto porque ya vamos a poder distinguir realmente con qué herramientas vamos a analizar nuestro objeto de estudio. Y bueno, comenzando, pues esta lectura, como les digo, es parte de lo más general y vamos hacia 4 definiciones que nos plantean los autores, que la primera es de Hernández Sampieri et al. 2014, que son teoría, es una serie de ideas respecto a algún fenómeno o bien conjunto de proporciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Lo que vamos a notar mucho es que todas las definiciones nos van a decir que están relacionadas con un fenómeno de la sociedad. Porque, bueno, como estamos en esta maestría, nosotros estamos estudiando fenómenos sociales y nuestro enfoque siempre va a ser sobre un fenómeno que estamos observando en la sociedad en conjunto. La segunda teoría de Otero y Gilbert de 2016 es la teoría no es el espejo de la realidad, sino la manera en la que ésta se observa y construye el conocimiento. De nuevo, no es la realidad en sí, sino cómo observamos la realidad, cómo también la sociedad influye en esta realidad, en este caso, pues los fenómenos sociales que vamos a estudiar. La tercera, igual de Hernández Sampieri, pero en 2018 es la teoría científica se entiende como la visión de la realidad o parte de ella a partir de planteamientos hipotéticos. De nuevo, aunque vayamos a estudiar como un fenómeno de la sociedad, pues nuestra investigación va a partir de un supuesto que queremos demostrar o queremos reafirmar, ver las diferentes aristas de este fenómeno, pero siempre entendiéndolo, como ya lo hemos visto en otras clases, como algo que no vamos a poder resolver a partir de nuestra investigación, sino que vamos a contribuir al conocimiento. Y finalmente la de Bunge en 1969, que es la teoría científica es el sistema nervioso de la ciencia, ya que sin ella no existe el método científico. Pues tenemos que tener un orden. Si no tenemos una teoría, va a ser muy complicado que podamos observar el fenómeno y sobre todo hacer nuestra investigación. Necesitamos algo que nos guíe, que nos ayude a analizar el fenómeno que queremos estudiar para poder tener una visión que quizás algunos otros autores ya han estudiado y nosotros contribuir al conocimiento. a ver, hay un apunte muy importante. De estas 4, yo me quedaría con la 2, Ujú. porque nos dice varias cosas que son fundamentales. Primero, el investigador, en este caso ustedes, las investigadoras, son observadoras de un fenómeno.
Y para observar necesitas unos anteojos, un microscopio, unos binoculares. Eso es la teoría. Todo investigador o investigadora que observa la realidad la observa desde un marco teórico. No se observa con la mirada, con los ojos. Hablar de observación en ciencia siempre es hablar de teoría. Cuando se observan fenómenos en ciencia, no se observan con los ojos, se observan con conceptos. En este caso, los conceptos, los postulados, siempre son hipotéticos. O sea, siempre están para comprobarse, no son verdades irrefutables, no son dogmas de fe, siempre son hipótesis. Aquí la pregunta para su marco teórico es, ¿desde qué ángulo van a observar el fenómeno que quieren estudiar? ¿Desde qué mirada quieren construir ese fenómeno? Porque ahí viene el elemento constructivista. Con su teoría, ustedes construyen el fenómeno. El fenómeno no está dado, se construye. Y lo construyes desde que eliges la teoría. Si eliges una teoría, el fenómeno lo construyes de una manera. Si eliges otra, lo construyes de otra manera. Así de determinante es la teoría. Claro, esta idea es del papel del observador. O sea, en ciencia siempre todo es producto de una observación. No es conocimiento puro o neutral, no. Todo es producto de una observación y esa observación siempre es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solo tienes un campo de visión, no ves el mundo. Se los voy a decir de otra manera. Toda teoría, en cierta manera, como dice la frase, no es un espejo, no refleja la realidad en su totalidad. Más bien es no le quiero llamar ironía o sarcasmo, pero es un intento de copiar la realidad que siempre fracasa. Eso es una teoría. Un intento infructuoso, porque la realidad siempre es más compleja, es más rica que la teoría. Siempre la teoría se queda corta. Claro, hay teorías más cortas que otras. Hay que tratar de escoger la menos corta o la que más te ayuda a entender el fenómeno, pero partiendo de entrada de que no es perfecta la teoría y que la observación siempre tiene sesgos y límites. En ciencia no se pide que encuentres la verdad, se pide que tu conocimiento sea válido, nada más. No se pide que descubras el hilo negro, ni mucho menos, simplemente que esté validado, que esté bien fundamentado, aunque no estemos de acuerdo. El método científico lo que nos permite es que aunque no estemos de acuerdo, si seguiste el procedimiento adecuado, aunque no nos guste la teoría o no nos gusten las conclusiones, podemos estar de acuerdo en que hiciste bien la investigación. O sea, tus lectores no necesariamente tienen que compartir tu punto de vista teórico. Pueden no estar de acuerdo con él, pero lo importante es que tú demuestres que sabes aplicar el método científico, aunque las conclusiones o tu interpretación teórica no esté de acuerdo con la de tus lectores. ¿Están de acuerdo, muchachas? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta idea de la teoría que no es un espejo, que es limitada? ¿No? Venga, seguimos, Fátima. Sí, y bueno, también se nos menciona cuáles son los requisitos de una teoría, que también es muy importante al momento de seleccionarla y de aplicarla. Como nos dice Samuel, pues va a ser una guía para poder estudiar el fenómeno que queremos estudiar y nos va a ayudar a ver diferentes aristas de este mismo fenómeno. Son cuatro principales y son que debe referirse a una rama precisa de hechos o fenómenos que tenga significación real para la ciencia. Debe reflejar verdaderamente las propiedades, relaciones y tendencias de desarrollo de los objetos o fenómenos que abarca.
sus leyes y principios axiomáticos deben guardar una relación de interdependencia recíproca, es decir, que sus enunciados esenciales no deben deducirse de otros. Y finalmente, no debe existir contradicción entre sus elementos componentes. Esto yo lo entendí más bien como que debemos de ser, bueno, de tratar de apegarnos a una teoría que realmente nos pueda ayudar a ver el fenómeno, no irnos tanto como por una teoría que nos llame la atención o que el autor nos guste, sino más bien que de acuerdo al fenómeno o al hecho que queremos estudiar, em, que nos pueda ayudar, que nos dé una visión que quizás no hemos visto antes en algunos otros trabajos, pero que esté relacionada con el fenómeno. Em, Como hemos visto, también hay investigadores que dicen, pues en las conclusiones de sus propios artículos o investigaciones, que quizás se puede observar este fenómeno desde el lente de tal autor o con el concepto de tal autor. Y bueno, esto también lo podemos usar como una guía, para observar el fenómeno y contribuir al conocimiento que ya se ha hecho en la ciencia, porque vamos a dar este otro enfoque al fenómeno. Sí, es bueno, un punto importante en esto que dices. Traten de visualizar su marco teórico como un rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas puede ser ideas de un autor y luego de otro y sumar de 5 autores construyes tu marco teórico. ¿Sí me expliqué? El problema de ese rompecabezas es que si no sabes construir y juntar todas esas partes, te va a quedar un monstruo. Por eso mi sugerencia es que, en este caso, para el ejercicio que van a hacer para mi clase, solo escojamos 4 autores para arrancar, no más de 4. Ya después, más adelante, en el otro año, cuando estén haciendo la tesis, pueden sumar más autores. Ahorita mi primer sugerencia para este ejercicio es que solo tomen 4 autores. Un autor para su teoría social, su macroteoría de la sociedad. Un autor para su teoría específica del objeto de estudio. Un autor para explicar el proceso de comunicación y un autor para explicar el uso de los medios de comunicación vinculados con su tema. Ahorita hagamos un ejercicio solo con 4 autores. Parece rompecabezas. Después ya le pueden ir agregando más, ¿no? Con estas características, ¿no? Que te ayude a explicar el fenómeno, que sea cercano a lo que el fenómeno realmente es. Adelante. Sí, y también, bueno, justo el tema que está diciendo Samuel, pues hay distintos niveles de las teorías en las ciencias sociales y los autores plantean tres que ya hemos visto un poco, que bueno, el paradigma, que sería una teoría constituida por conceptos teórico-metodológicos que representan un sistema de creencias y un visor sobre cómo se observa la realidad, que bueno, ver el fenómeno como en su totalidad. La teoría general, que se refiere a un conjunto de proposiciones relacionadas con fundamentos lógicos utilizados para explicar procesos o fenómenos. Dentro de la realidad, pues existen fenómenos, hechos o procesos que estas teorías generales nos van a ayudar a enfocar o visualizar. Y la teoría sustantiva o de rango medio, que es desarrollada en un nivel menor a la teoría general y son formadas por proposiciones enfocadas a explicar la realidad que se observa. Vamos Estas de que- lo... Sí. Sí. No, continúa. Sí, ahorita te agrego algo. Ajá. Ajá. Bueno, vamos de lo general a lo particular y así también tiene que estar estructurado nuestro marco teórico. Eh, pues no es recomendable que empecemos desde lo más específico porque podemos confundirnos hasta en el propio planteamiento. Entonces, estudiar nuestro objeto de estudio, que es lo que nos interesa, pues estudiarlo desde lo general para llegar ya a los aspectos particulares que también lo hemos hecho un poco en clase, como de decir en qué zona nos interesa estudiarlo, desde qué perspectiva, enfocado también hacia qué
qué personas que influyen en este fenómeno nos interesa estudiar. En mi caso no sería las plataformas en sí, sino las audiencias que usan estas plataformas y esto también, las teorías pues cambian de acuerdo a cómo vamos siendo más específicas en nuestro objeto de estudio. Esto es muy importante. A ver, su marco teórico, su rompecabezas teórico, lo vamos a construir con estos dos tipos de teorías. Una teoría general de la sociedad, que va a ser la primera que vamos a seleccionar, y después las tres teorías, la de su objeto de estudio, la de la comunicación y la de medios, son teorías de rango medio. ¿Sí me expliqué? La teoría general va a ser el pensamiento crítico marxista, el pensamiento funcionalista, el pensamiento posmodernista, la que elijan ustedes. Esa es la teoría general. Y después tenemos que buscar las tres teorías de rango medio, pero aquí viene el reto. Las tres teorías de rango medio que escojan ustedes de su objeto de estudio de la comunicación y de los medios tienen que estar bajo el mismo paraguas que es el paradigma. O sea, la teoría general y las teorías de rango medio tienen que ser afines entre sí, tienen que conectarse entre sí, no tienen que ser contradictorias entre sí, tienen que sumarse. Y para sumarse, todas tienen que pertenecer a un paradigma o a una tradición de pensamiento. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El pensamiento crítico, lo que llamamos pensamiento crítico hoy en día, es un pensamiento que se deriva de la teoría marxista del siglo XIX, de 1860, 1870. Hay muchas derivaciones dentro del pensamiento crítico, muchas aristas, muchas especialidades, especificidades. Hay muchos tipos de marxismo, hay posmarxismo, en fin, hay muchas variantes. Bueno, no importa la variante, lo importante es que ustedes identifiquen que toda su investigación está cobijada bajo el paradigma teórico del marxismo. Y lo demás tiene que ser afín a ese paradigma teórico, tanto su teoría general como sus teorías de rango medio. Esa es la única manera en que el rompecabezas no parezca Frankenstein, sino que parezca un buen dibujo, una buena imagen del fenómeno que están estudiando. En ese sentido deben de ser afines estas teorías, la general con las de rango medio. Y una cosa que es importante ubicarlo. Miren, las teorías científico-sociales se cuentan por cientos. La oferta de teorías que hay en el mundo académico es enorme. Hay muchos tipos de teorías y muchísimas variaciones. Ese es el gran problema que tenemos para escoger una teoría. Tenemos que tratar de conocer primero lo que hay, para después de lo que hay ya escojas qué te quieres llevar a tu canasta, ¿no? Como cuando vas al súper. Primero ves todo lo que hay y de todo lo que hay ya seleccionas. No puedes tomar la decisión de seleccionar si no antes tuviste una idea del mapa. Esos mapas vienen en muchos de los libros que les puse yo en el Brightspace. Ahí vienen libros de todo tipo de teorías, manuales, introductorios, te explican todo el mapa de las teorías que hay y tú de ahí ya vas escogiendo. Sale muy bien, Fátima, adelante. Y bueno, también dentro de la misma teoría, también las aplicaciones de las mismas, pues van determinando su uso y también como si nos van a servir o no para nuestro propio marco teórico. Y bueno, según Gabriel Abend, existen 7 teorías que bueno, la primera es como proposición general que relaciona dos o más variables como explicación de un fenómeno social específico, en este caso una o más teorías uno, que pueden suponer una teoría 2. Desde el enfoque hermenéutico, comprender un fenómeno social, su objetivo es comprender e interpretar algo específico del mundo empírico. Los trabajos de este estilo intentan trabajar sobre las producciones de los autores más relevantes para comprender a fondo el sentido de sus obras, abarcando con lo que los autores quisieron decir y cómo sus aportes se aplican a contextos específicos. Desde esta aplicación, la teoría se cuestiona sobre cómo se observa el mundo social, es decir, atiende principios epistemológicos y ontológicos. Estos trabajos atienden cuestiones normativas o políticas más allá de las disciplinas académicas, como las teorías feministas y críticas. Y la teoría 7 intenta abordar
cuestiones o problemáticas internas de una disciplina y se preocupa por la naturaleza del conocimiento, el lenguaje o la realidad. Yo como lo vi, y no sé si esté en lo correcto, pues también es como entre la misma ciencia se van desarrollando diferentes em, áreas específicas del conocimiento. Y bueno, esto que ya hemos visto un poco, como el conocimiento nunca se termina, siempre va a haber como más desarrollo, más paradigmas, sobre todo más aristas dentro de un mismo fenómeno y dentro de las mismas teorías, porque así como tenemos las teorías generales, pues estas sociedades en las cuales se desarrollaron pues ya no existen de la misma manera, surgen diferentes fenómenos, pero se pueden seguir utilizando y se pueden complementar con otras teorías específicas para poder abordar el tema que nos interesa. Nos dice este autor, que es un autor sudamericano que vive en Estados Unidos, es que él encontró que en muchos textos de ciencias sociales, de sociología, de antropología, de ciencia política, de comunicación, de muchas áreas, encontró que hay 7 maneras diferentes en esos textos de utilizar el concepto de teoría. Entonces, lo que nos acaba de explicar Fátima son las 7 maneras diferentes en que usualmente se concibe lo que es una teoría en las ciencias sociales. Si se dan cuenta, ¿de qué nos habla que sean 7 las diferentes maneras que él encontró hace varios años? Pues de que cada quien entiende la teoría a su manera. Lo que trata de decirnos este autor es que hay una pluralidad en la manera de entender qué es un marco teórico, qué es una teoría y cómo se usa. Ese mundo nos metemos cuando hacemos investigación. Hay que respetar esa pluralidad. Hay muchas maneras de entender la teoría y muchas maneras de usarla. No hay una sola manera. Sí ha quedado claro eso en lo que hemos visto de investigación, ¿no? La investigación es un mundo plural, heterogéneo. Hay muchas maneras de aplicar el método científico, hay muchas maneras de aplicar metodología, hay muchas maneras de usar la teoría y aplicarla. No hay una sola verdad, no hay un enfoque que sea el mejor enfoque. Eso es parte de la labor del investigador, construir eso, aportarle algo y en esos aportes pues se van generando diversidades. Y actualmente en el siglo XXI, a diferencia de lo que se pensaba en el siglo XX, Marcela, ¿estarás de acuerdo? En el siglo XX, hace unas décadas, se tenía un esquema de que la ciencia era algo muy monolítico, muy cuadrado, muy específico, algo ya dado. Se usaba el método científico de una manera como si fuera una regla. Y no es tal cosa. En el siglo XXI, con todos los cambios que ha habido de paradigmas, sabemos que hay, que si algo gobierna en la ciencia de hoy en día es la pluralidad. El único reto es seguir un método adecuadamente. La teoría es fundamental, pero en eso hay mucha variación, hay diversidad. Venga. Y bueno, también regresamos un poco con de los autores a la exposición de Marlene de la semana pasada. Se vuelve a mencionar a Charles Raggin, que nos explica pues los 3 tipos de marcos teóricos analíticos, que bueno, dice que la investigación social tiene el principal objetivo de construir representaciones de la sociedad a través de abstracciones conceptuales y fundamentos teórico-empíricos. Y bueno, de nuevo, los marcos rígidos para investigaciones bajo enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que, como ya nos lo explicó Marlene, pues no vamos a poder agregar o eliminar este enfoque, según lo entiendo, ya con lo que seleccionamos para nuestro fenómeno, ya con eso nos vamos a quedar. Y en el segundo es el marco flexible para investigaciones bajo enfoque cualitativo, que de nuevo, a raíz de que vamos analizando el fenómeno, nos podemos ir apoyando de otras teorías que nos puedan ayudar a explicar o entender las, pues los resultados a los que vayamos llegando, haciendo
investigación cualitativa y los marcos múltiples o fluidos para investigaciones bajo enfoque cualitativo, que bueno, ¿No esto es, sería, perdón, Fátima, ¿no sería comparativo el último, el 3? mm, pues es que en la lectura salía así, marco ¿Qué? múltiple o Ok, fluido. a lo mejor nos equivocamos Sí. desde ese tema, pero bueno, lo checamos. Ujú. A ver, esto que está diciendo su compañera es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se está haciendo en este esfuerzo, en esta diapositiva, se está amarrando la teoría con la metodología y nos está diciendo algo fundamental. Si tú tienes ya una metodología específica, tu marco teórico tiene que ser de esa manera. Entonces, si tú estudias bajo el enfoque cuantitativo, como por ejemplo ya Marcela nos platicó, inevitablemente su marco teórico, su rompecabezas va a ser rígido. Tienen que empezar con el mismo y no le va a poder agregar mucho en el camino, en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque acuérdense, el enfoque cuantitativo es predictivo y es deductivo. O sea, va de lo general, de la teoría a la realidad. Por eso es rígido el enfoque. En cambio, si estudias bajo un enfoque metodológico cualitativo, tu enfoque puede ser flexible, tal como nos lo dijo Maxwell, o puede ser fluido. Es decir, tiene más componentes de creatividad y en el extremo esa creatividad puede ser vista como falta de rigor. Por ejemplo, las personas que tienen un enfoque cuantitativo positivista suelen ver los trabajos cualitativos como faltos de rigor, porque son demasiado flexibles. Pero son posturas, ya lo dijimos, ¿no? No está mejor la una ni la otra, son complementarias, son maneras de ver la ciencia, de hacer conocimiento. ¿Queda claro esta idea? Es muy importante. Si vas a hacer trabajo cualitativo, tu enfoque puede ser flexible o puede ser fluido. Si haces trabajo cuantitativo, tu enfoque necesariamente, inevitablemente es más rígido. Estás más casado con él. En cambio, en el cualitativo lo puedes cambiar, porque es más flexible o es fluido incluso. ¿Algún comentario sobre esto, Fátima? ¿Que quieras Bueno, profundizar? sí, también se menciona de nuevo el término de ragging, de la retroducción, que bueno, es como tener esta conversación justamente con la teoría social que vamos a tomar y a lo largo de nuestra investigación. Si hacemos un marco flexible, pues a medida de lo que vayamos descubriendo sobre nuestro enfoque cualitativo, pues vamos a tener que agregar o quizás quitar alguna teoría que ya hayamos seleccionado, que pues quizás ya no nos ayuda como con este enfoque para hacer el análisis de nuestros resultados o se puede como hasta contradecir con lo que estamos investigando. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que esto, bueno, yo vi más el marco flexible porque la mía es Quanti, entonces tener mi investigación va a ser cualitativa, entonces tener como en mente que quizás se va a modificar a medida de que esté estudiando el fenómeno. Y bueno, vamos ahora a los modelos teóricos que coexisten dentro de las ciencias sociales. Este, mm, este cuadro pues es gigante como pueden ver, pero también creo que es como la pluralidad de la ciencia y también cómo utilizamos la teoría en la investigación social. Se menciona que pues hay tres modelos que son los que van a determinar cómo nos acercamos a la teoría y bueno, es el modelo atomista o analítico, el modelo estructural o sistémico y el modelo de flujos o procesual. Y como lo pueden ver, pues aquí tenemos una diversidad de términos, de combinaciones a lo largo y también de las disciplinas, como yo lo vi. No, la verdad es que debo ser honesta, este cuadro sí no lo entendí muy bien. Si me puedes ayudar, Samuel, por favor. Sí, claro que sí. Bueno,
Una columna que corresponde a un tipo de modelo es una manera de sintetizar todos los paradigmas que existen en investigación en ciencias sociales. O sea, en cada columna se resumirían todas las teorías que hay hasta ahora en ciencias sociales. Hay tres grandes paradigmas o modelos teóricos. El primero es el modelo atomista o analítico, como ya dijiste. El segundo es el sistémico o estructural. Y el tercero es el procesal. ¿Sale? Voy a detenerme un poquito para explicar esta tabla y que les quede claro. ¿Qué estudian las ciencias sociales, Fátima? Así de bote pronto, ¿qué te viene a la mente? La sociedad. La sociedad, exacto. Entonces, estas son las tres maneras de explicar la sociedad. Bajo el modelo o paradigma atomista o analítico, bajo el modelo sistémico estructural y bajo el modelo de flujos o procesual. ¿Sale? Cualquier fenómeno de la sociedad lo podemos explicar bajo cualquiera de esos tres paradigmas o modelos. Ahí va vamos a poner un ejemplo. ¿Ubican a Adrián Barcelo, el de la Casa de los Famosos? El escándalo que pasó. Aunque no vean la Casa de los Famosos, ¿ubican de qué estoy hablando? Yo tampoco la veo. Yo nada más me enteré ahí de chisme. La Casa de los Famosos es un programa de Televisa, donde todo está creado. Hay un guión, ellos firman un contrato, les pagan dinero por permanecer en ese lugar, lo que sea. Hacen publicidad. Bueno, un personaje de esa casa era un conductor de Monterrey que empezó a hacer violencia, digamos, machista o micromachista, no sé cómo le quieran llamar, dentro de la casa en la interacción con algunas mujeres. ¿Vamos bien? Llegó a tal punto la violencia que él ejercía, entre comillas. Todo esto se los digo de lo que he leído o visto en las redes, ¿eh? Yo nunca he visto la casa, nunca lo vi a él hacer eso. No sé si lo hizo o no, pero vamos a partir de que lo haya hecho. Ese fenómeno de ese conductor y la reacción que tuvo la gente que lo expulsó, porque mucha gente empezó a reaccionar negativamente en redes sociales en contra del programa, pidiendo que lo sacaran. ¿Vamos bien? Millones de personas, es más, no sé si recuerdan esto. Esto fue justo en el tiempo de las elecciones, un poquito después, y de las votaciones rumbo a la reforma judicial. Estuvo en medio entre las elecciones y las de reforma judicial. Bueno, se dice que hubo más millones de personas viendo el programa de la Casa de los Famosos y votando en contra de Marcelo que las personas que se preocuparon por todas las protestas de la reforma judicial. ¿Vamos bien? ¿Ya entendieron el fenómeno de lo que estoy hablando? Ahora hagamos el ejercicio. Si lo explicáramos bajo el modelo atomista o analítico, veríamos a la sociedad con esta idea de la metáfora básica. Diríamos que la sociedad mexicana es una composición de átomos. Esa es la metáfora. Dicho en lenguaje coloquial desde ese modelo, ¿qué diríamos de la sociedad? La sociedad mexicana es el producto de los millones de mexicanos que son los átomos agregados en un territorio. Esa es la explicación que daría respecto a México la visión atomista. La visión estructural o sistémica diría, la sociedad mexicana es un ente, es un sistema. Toda la sociedad mexicana es un sistema. O más bien, con la otra metáfora, toda la sociedad mexicana es un cuerpo social, es un organismo vivo. Y como todo organismo, cada parte cumple una función. Esa es otra manera de explicar a la sociedad. Y la tercera manera sería decir que la sociedad mexicana es una fluidez compleja que no tiene forma y que solo adopta una forma en determinadas circunstancias, pero que no, esa forma no es fija, es fluida. Ahora, pensemos en el fenómeno de Adrián Marcelo explicándolo bajo las tres estructuras. Si nos basáramos en el modelo atomista o analítico, como ahí vemos a la sociedad como átomos, ahí se tiene la idea de que a la sociedad la comandan las personas y que las personas somos individuos racionales. Desde el modelo atomista o del paradigma atomista o analítico se diría que lo que hizo Adrián Marcelo es irracional.
porque es un individuo que tiene un problema mental o que le pagaron para producir eso. Y diríamos que las millones de personas que votaron en redes sociales para que lo expulsaran, tomaron la decisión racional de votar en contra de él porque no están de acuerdo por su moralidad. Esa es la explicación que se daría en el modelo atomista o analítico. En cambio, si hiciéramos una explicación desde el modelo estructural o sistémico, podríamos explicar ese fenómeno de la siguiente manera. Diríamos que Adrián Marcelo representa a la clase social acomodada, blanca. Cuando hablo de clase social estoy hablando de una estructura. Y que esa estructura de esa clase social blanca es la misma que la de los dueños de Televisa y de los productores del programa La Casa de los Famosos. Y que como hay muchas marcas involucradas que invierten dinero en publicidad, hay mucho dinero en juego. Y que en una sociedad capitalista la rentabilidad es el criterio máximo para tomar decisiones. Desde el punto de vista marxista, si lo vemos desde ese enfoque estructural, partimos de la idea de que la sociedad tiene estructuras y esas estructuras no se mueven, son fijas. En este caso, las clases sociales. Entonces, podríamos explicar el fenómeno de la Casa de los Famosos diciendo que es puro pan y circo y que la clase social que votó, más de 35 millones de personas que votaron, votaron porque están enajenados o están, sí, la palabra sería enajenados con ese entretenimiento que es pura basura. Esa sería una explicación estructural de tipo marxista, de que la Casa de los Famosos es una forma de enajenación, de entretenimiento, de engaño, de consumismo basado en estereotipos de género, de clase, donde hay una clase dominante que le dice a otra clase cómo comportarse, qué hacer o qué no hacer. Y si lo explicáramos desde el modelo de flujos o procesual, ¿qué diríamos? Tendríamos que analizar las redes de millones de personas, cómo están constituidas esas redes que contestaron en determinado momento en contra de ese personaje, Adrián Marcelo. ¿Y qué tan fluida es esa red? Lo que parte del tercer modelo es que nadie controla la sociedad. La sociedad es fluida, es gaseosa, es líquida y no hay un nodo que controle a toda la sociedad. Si partimos del modelo estructural, diríamos que sí hay una forma de control de la sociedad. ¿Cuánta gente no explica todos los fenómenos diciendo que alguien los controla? Cuando no es Mark Zuckerberg o Bill Gates o Trump o López Obrador, las personas que tienen ese argumento o esa manera de explicar el mundo tienen un modelo estructural o sistémico. En cambio, si tú explicas el mundo partiendo del sujeto, de la persona, considerándola como alguien racional, como un individuo que toma decisiones y acciones, si tú ves el mundo como producto de acciones, tú ves el mundo de manera atomista o analítica. Si tú ves el mundo como un sistema o como estructuras que se conjugan y que determinan lo que las personas hacen, o sea, las estructuras se imponen a las personas, si tú tienes esa idea, tienes un modelo estructural o sistémico. En cambio, si ves al mundo como una red interconectada de redes en movimiento, ves el mundo como flujos complejos. Todas las teorías que se les ocurran de los autores de las ciencias sociales caben en cualquiera de estos tres modelos. Cada modelo tiene su ontología, su metáfora, su lógica, tiene su antropología filosófica, tiene un enfoque dominante y tiene una patología o enfermedad de la que la explicación teórica considera que adolece o que falla. Es decir, cada modelo teórico, patología quiere decir de dónde cojea este modelo teórico. Por ejemplo, el modelo teórico atomista cojea porque es sustancialista. ¿Comprenden la palabra sustancialista? Es fundamental. Sustancialista quiere decir que los que ven el mundo desde el enfoque atomista o analítico ven el mundo como si el mundo tuviera esencias, sustancias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las sustancias.
En el siglo XIX y antes de que llegara la segunda modernidad en la que estamos hoy en día, se pensaba que las personas no blancas tenían una sustancia, una esencia. ¿Qué se decía de las personas afrodescendientes, de las mujeres, de los enfermos mentales, de los no blancos, asiáticos, latinoamericanos, lo que quieran? ¿Qué se pensaba? Se decía que progresaban menos, que eran menos modernos, porque su esencia es la fiesta, porque su esencia es el erotismo, porque su esencia es la violencia, porque su esencia es, qué sé yo, todas las formas de dividir racistamente o etnocentristamente a las culturas del siglo XIX para abajo eran sustancialistas. Por ejemplo, cuando escuchamos hoy en día en los medios de comunicación que se dice que los argentinos tienen una esencia y que los mexicanos tienen una esencia y que los norteamericanos por esencia son X, Y o Z y los rusos no sé qué, esa es una visión sustancialista. El sustancialismo fracasó hace mucho tiempo, pero todavía hay mucha gente que sigue pensando que en el mundo hay sustancias y que las sustancias son fijas, que no cambian. Por eso son la esencia de las personas. Ese es el problema de la teoría o del modelo atomista. Cae en el sustancialismo. ¿Cuál es el problema del modelo estructural o sistémico? Cae en un formalismo. Formalismo quiere decir que es demasiado abstracto. O sea, tiene poco de carne y de realidad y tiene más de teoría. Es más abstracto. ¿Y cuál es el problema? ¿De qué adolece el modelo de flujos o procesual? Es ambiguo. No es fácil de atrapar, no es fácil de comprender. Y fíjense a qué marcos teóricos o qué disciplinas dominan en estos enfoques. El modelo atomista o analítico domina la psicología y la economía. En el modelo estructural o sistémico domina el enfoque político o cultural cognitivo. Y en el modelo de flujos o procesual dominan la semiótica y la perspectiva material. ¿Cuál es la visión de ser humano que tiene cada modelo? El modelo atomista tiene la visión del ser humano como un hombre económico, que toma decisiones racionales. El modelo estructural o sistémico ve al hombre como un hombre sociológico. Y el modelo de flujos ve al hombre como un cyborg, en una perspectiva post-humanista, que es una perspectiva teórica que se ha puesto en boga en los últimos 20 o 30 años. La palabra que está aquí en la primera fila es muy importante, la ontología. ¿Recuerdan qué es la ontología? ¿Alguna idea de qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía. Sí, Sí, adelante, Laura, te escuchamos. es la que se encarga de estudiar al ser. Sí, Exactamente. La ontología ontología. estudia el ser. Muy bien. La ontología Bien. estudia el ser. En el caso de las ciencias sociales, hablamos de que la ontología es la explicación o el estudio del ser de la realidad. Cada paradigma de estos tres defiende una idea de la realidad. Esa es su ontología. Por ejemplo, el modelo atomista ve a la sociedad como un agregado de acciones. Por ejemplo, somos 130 millones de habitantes en México. El modelo atomista ve que México es producto de 130 millones de acciones. Eso es México. El producto de la suma de 130 millones de personas actuando todos los días. Así ve el modelo atomista a la sociedad. ¿Cómo ve el modelo estructural o sistémico a la sociedad? La ve como una totalidad estructural o como un sistema autónomo. ¿Cómo ve a la sociedad el modelo de flujos o procesual? Como un ensamblaje, como un cóctel de flujos, sin esencia, sin sustancia y sin estructura. Pregunta ya de sentido común para ustedes. ¿Ustedes cómo ven a la sociedad en estos tres paradigmas? ¿En cuál se ajusta más su visión de la sociedad? ¿Ven a la sociedad como un ensamblaje de flujos?
¿La ven como una totalidad estructurada que se impone a los sujetos o la ven como un agregado de acciones donde el sujeto es independiente de las estructuras? A ver, cada una platíquenos su visión. Cuando explican un fenómeno, la caída del dólar, por qué ganó López Obrador, lo que sea, ¿cómo es su explicación? ¿Como Yo, acciones individuales, como estructuras que se imponen a las personas o como un ensamblaje de flujos en red? Ahora sí, Laura, te escuchamos. pues yo lo veo más como el del medio, como estructural sistémico. Sin embargo, recuerdo que hay estructuras que son abiertas y otras que son cerradas. Pero entonces, si son abiertas, quedaría igual como un modelo de flujos o procesual. Estoy como entre esas dos. Muy bien, es importante ubicar eso. La idea de las estructuras, básicamente, la creencia que está debajo de eso es, las estructuras se imponen a las personas. Por ejemplo, piensen en la historia. ¿Somos producto de la historia o nosotros mismos, ahorita en este momento de la vida, nosotros hacemos la historia? ¿Cuál sería su hipótesis? ¿Qué dirías, Fátima? ¿Somos producto de la historia o nosotros hacemos la historia con lo que hacemos de venir a trabajar, venir a la escuela? Pues yo creo que somos y formamos, o sea, no diría ¿Qué que... tiene más peso en tu creencia? ¿La estructura que se impone desde el pasado, que Ujú. nos marca un camino, que nos pone reglas, o realmente todos los días construimos las reglas nuevamente? Por ejemplo, las reglas para hablar, para exponer, las reglas para saludar a alguien en la calle, las reglas para dormir, para comer en tu casa o fuera de tu casa, ¿esas las inventas cada día? ¿Las creas? ¿O más bien seguimos las estructuras que se nos imponen a través de la tradición, la cultura, la socialización, el lenguaje, por no hablar de la economía, las reglas de la moral, la política? Si tú tienes una idea de que el mundo se impone a partir de estructuras, tienes una visión estructural o sistémica. Si crees que el individuo prevalece por encima de la estructura siempre, tienes una visión atomista o analítica, que se basa en el individuo, en el sujeto. El del medio se basa en estructuras o sistemas, y el tercero se basa en la idea de redes. Esa es la metáfora dominante, ¿no? Bueno, todas las teorías, la que ustedes me digan, la podemos meter en cualquiera de estos tres cajones. ¿Tú, Diana, alguna preferencia por alguno de estos modelos o paradigmas de las ciencias sociales? Depende el día, pero desde que leía Bauman soy completamente procesual. O sea, Muy me bien, parece que somos redes y además es súper, o sea, somos seres humanos con emociones muy que se bien. comparten, ¿no? Y entonces, a ver, explica el amor es súper fluido, explica la sociedad también es súper fluida, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí, Bueno, entonces anota por ahí en tus apuntes. El autor más importante o más conocido de este modelo murió hace poquito, es un francés, anótalo. Se llama Bruno Latour. Bruno Latour se usa mucho en antropología. Es un sociólogo, pero se usa mucho en antropología. Ese autor es el que tiene la teoría más desarrollada que se llama teoría del actor red. Es una teoría compleja de comprender, no es tan sencilla de entender, pero es una de las teorías más recientes que se han generado en las ciencias sociales y de las más en boga actualmente. No es fácil, pero igual te puedes acercar a ese autor para empezar a conocer cómo ve a la sociedad como un ensamblaje de flujos entre redes, ¿no? En tu caso, Marcela, ¿alguna predilección por alguno de estos modelos o paradigmas? Bueno, me siento más final sistémico, funcional, es el Muy del medio, que tiene la parte cognitiva, cultural, eh, la diferencia funcional, por supuesto, pero sobre todo la cuestión sistémica. perfecto, muy bien, Marcela.
La perspectiva, el modelo estructural o sistémico hace que convivan ahí las grandes teorías, tanto del marxismo como la perspectiva sistémica. Ambos dicen cosas diferentes, pero coinciden en que ven al mundo como estructuras o sistemas que se imponen a las personas. Yo también me siento adscrito al modelo estructural o sistémico. Yo sí creo también, en mis creencias, académicas y científicas, sí creo que los modelos o las estructuras o los sistemas se imponen a las personas y que la sociedad es un sistema social en este caso, ¿no? En tu caso, Fátima, ¿ya dijiste? No, creo que sigo como en medio, pero es que justamente yo creo que dentro de las estructuras, pues como en las redes justo, se va construyendo el conocimiento y las mismas redes, porque, bueno, es una construcción social, pero en línea, entonces no sé. Claro, claro, bueno, hay que verlo por eso, pero este cuadrito te ayuda para ubicar Sí. por dónde tienes que buscar a tus autores. Tú ya sabes que lo tienes que buscar por el estructural y por el de flujos, hasta Ujú. que encuentres al autor que te va a ayudar a explicar el fenómeno. Tú, Laura Marlene, para pasar al siguiente. Sí, creo que ya habías mencionado que estaba Ah, sí, entre los claro, dos. Ajá. Entre el del medio y el proceso. de acuerdo, perfecto, muy bien. Bueno, hasta ahí la explicación de esta tablita. Sí, gracias, porque yo la vi, la verdad me intimidó. Sí, es que esta tablita yo la tomé de una lectura aparte y no Ujú. viene del todo explicada, por eso es complicado comprender de dónde salió, ¿no? Un poquito. Pero bueno, luego pasamos a las funciones de un marco teórico, que bueno, esto es básico para nosotras, tenemos que tenerlo en cuenta. Y también se menciona que, bueno, este marco teórico también va a estar compuesto del estado del arte que vamos a realizar o que ya estamos realizando. Ahí vamos a descubrir tanto conocimiento como teorías que ya se han utilizado para explicar el fenómeno y también nos van a dar quizás algunas pistas de dónde se puede insertar nuestra investigación, tanto para aportar o también como para contrastar, de acuerdo, dependiendo del enfoque teórico que le demos al fenómeno que vamos a investigar. Y bueno, las funciones, la principal es conocer antecedentes investigativos relacionados con el tema de investigación. Esto pues súper vinculado con el estado del arte, para saber realmente pues qué se ha dicho ya del fenómeno que queremos estudiar. Prevenir errores que se han cometido en otros estudios. De nuevo, si vemos que en alguna reflexión de algún autor se dice, me hubiera gustado que tener más tiempo para investigar a mis sujetos de estudio, pues ya tenemos ahí una pista de qué podemos hacer nosotras. Describir los elementos teóricos planteados por el investigador, también em, ver qué elementos ellos retomaron, a partir de qué teorías generales y también de qué teorías especializadas lo hicieron y si, bueno, eso va con nuestro enfoque o no. Dar sentido de unidad a la investigación, como lo dijo Samuel, pues no tener como ahí una colcha con retazos, sino tratar de hacerlo lo más cohesivo posible, brindar sentido a los hechos y orientar a la organización de investigación. De nuevo, que la teoría no sirva más que ser como un requisito que tenemos que cumplir o como algo que siempre está en todas las investigaciones, sino que realmente nos ayude a explicar nuestro fenómeno, contribuir el eje integrador de todo proceso de investigación, ubicar el tema de estudio dentro de un conjunto de teorías existentes, de nuevo, pues ver qué se ha dicho, cómo se ha dicho, quiénes lo han dicho, dar a conocer diferentes posiciones de autores frente al tema de investigación, pues el conocimiento se sigue desarrollando, se sigue contrastando, y también nosotros pues tenemos que tomar una postura en nuestra investigación. Em, y pues también podemos estar en desacuerdo de
sobre cómo se han hecho las investigaciones sobre el fenómeno y dar nuestro aporte, definir con precisión las variables y los indicadores y proveer un marco de referencias para enunciar las hipótesis de la investigación. De nuevo, pues es como lo principal que tenemos que hacer, y nos va a orientar, nos va a guiar sobre cómo vamos a acercarnos al fenómeno. Y yo lo vi más como justamente cómo lo vamos a utilizar, y de acuerdo a qué enfoque de investigación vamos a tener, si va a ser más flexible, si va a ser más rígido, pues también estas funciones pues nos van a ayudar si vemos que una teoría ya nos está diciendo que nuestro fenómeno no se puede estudiar de esa forma, pues podemos cambiar o podemos explicar por qué. Y pues sí, sobre todo, creo que esta lectura reafirma completamente que el marco teórico tiene que servirnos para nuestra investigación. Si no es así, pues tenemos un problema y hay que modificar. ¿Cómo lo están entendiendo esto? ¿Sí, sí está quedando claro para las cuatro esta idea que nos está recordando Fátima? De lo importante que es la teoría, el papel tan crucial que cumple la teoría en una investigación. Nos da rumbo, nos permite observar el fenómeno. Acuérdense que la teoría está hecha de conceptos y de afirmaciones o postulados. Para comprender una teoría debes de comprender los conceptos y los postulados o afirmaciones. No es tan difícil comprender una teoría. A veces los autores hablan mucho y con lo que hay que quedarse es con sus conceptos y afirmaciones. Y acuérdense, en ciencia las afirmaciones solo son hipótesis, no son verdades o dogmas, solo son hipótesis, a comprobarse con evidencia empírica. Muy bien, Fátima. Ok, después pasamos, bueno, con eso concluye la primera lectura. La segunda lectura de José Enrique Jucosa Blasco y Fernando Garcés Velázquez habla sobre el libro ¿Qué es la teoría? Enfoques, usos y debates en torno al pensamiento teórico, que bueno, durante 4 capítulos justamente nos van a explicar que de nuevo ellos coinciden en que hay una disparidad entre lo que es teorizar y practicar, este, y que a menudo usamos el término de teoría, pero no sabemos realmente cuál es el enfoque que tiene o la importancia que tiene una teoría, que a veces igual lo hacemos más complicado de lo que debería de ser, pero que al final eh, todo como eh, revuelto de que no somos claros sobre los términos de la teoría, pues viene de que también hay una extensa, em, bueno, ya vimos, hay muchísimos enfoques, muchísimas formas de apropiarnos de la teoría y ellos tratan durante estos 4 capítulos de tratar de explicarnos y de ayudarnos sobre cómo la teoría nos va a guiar y no debe de ser un impedimento, que creo que a menudo también le tenemos como un poco de miedo a este término de teoría o al marco teórico, como que le sacamos un poco porque, bueno, tenemos que revisar mucha literatura, y también debemos de entender conceptos, teorías y postulados, que a menudo pues es un poco complicado por la variedad, pero es muy necesario si queremos hacer una investigación, no podemos como escaparnos. Y bueno, ese es como lo general del libro. Y luego vamos a reflexiones en torno a los retos conceptuales de la sociología mexicana de Jorge Galindo. Lindo. Ujú. Galindo, que A ver, bueno, hay una pequeña pausa para sí, antes de hacer la transición a este texto. Muy importante comprender la diferencia entre teoría y teorización. Esto es crucial. Teoría es un sustantivo que se refiere al cuerpo de conceptos y afirmaciones de las que partimos y tomamos de otra persona. ¿Están de acuerdo? Esa es la teoría. Tomar una teoría es tomar algo que afirma alguien y sus conceptos y llevarlos a tu investigación. Eso es usar la teoría.
Sin embargo, no se les olvide que en investigación, ¿quién pasa la historia de la investigación en la ciencia? A ver, díganme alguna idea. ¿Quiénes pasan a la historia de las ciencias sociales o de la ciencia en general y se vuelven científicos o científicas importantes para las disciplinas? ¿Quiénes pasan a la historia? ¿Lo que dirías, Fátima? Pues quienes hacen como descubrimientos que antes no teníamos sobre la sociedad. ¿Pero es suficiente el puro descubrimiento para pasar a la historia? Mm, Por ejemplo, quien descubrió un nuevo tipo de hormiga o quien descubrió un nuevo tipo de tiburón en el océano que no se conocía, ¿pasa a la historia como gran científico o gran científica? Ahora llévalo al terreno de las ciencias sociales. ¿Qué Fíjate, descubrió, qué descubrió Levi Strauss? ¿Qué descubrió Marx? ¿Qué descubrió Weber, Durkheim, no sé, Pierre Bourdieu? Quien les venga a la mente. Adelante, Laura Marlene. pues que son conceptos que ya lo tenía aquí en la punta de la lengua. Bueno, que son conceptos definidos que van acorde a la realidad y que sobre todo están aprobados por un gremio o o por personas que igual se dedican a ser parte de la ciencia. Yo creo que es lo más Bien, importante bien, para que tengan trascendencia ese tipo de estudios. Bueno, lo expliqué creo que en la exposición pasada. sí. Lo que hace que un investigador o investigadora pase a la historia no son los descubrimientos empíricos, sino la teoría o explicación que se hace sobre esos descubrimientos empíricos. Dicho de otra manera, ¿qué consumen ustedes de los autores que leen o que les obligan a leer en la escuela o para hacer sus investigaciones? ¿Sus descubrimientos empíricos o sus teorías? Las teorías. El gran elemento que le permite a los científicos pasar a la historia es la producción de nuevas explicaciones sobre el fenómeno que se esté estudiando. Y esa es la diferencia entre teoría y teorización. Los científicos que pasan a la historia teorizan. Los científicos que no pasamos a la historia solo aplicamos teorías que otro hizo. O sea, una cosa es usar teorías de otros y otra cosa es teorizar, generar nuevas teorías. La contribución al conocimiento en gran escala es cuando produces nuevas teorías. En pequeña escala es cuando aplicas las teorías de otros. Ahora, ojo, yo les compartí por WhatsApp, no sé si lo vieron, una tabla donde se diferencia entre los estudiantes de maestría y los de doctorado. Obviamente, para un estudiante de maestría no se le pide que teorice, se le pide que aplique, que use, que demuestre que sabe aplicar el método científico. Ya en el doctorado ya se te pide que si teorices, que propongas algo nuevo, que generes algún concepto, algún postulado, algo que contribuyas, que generes nuevo conocimiento. En la maestría, con que apliques, demuestres que apliques el método científico, que sabes usar una teoría, aunque no la hayas creado tú, pero que la sabes usar bien, aplicarla bien, con eso tienes el grado. No necesitas más. No necesitas ganarte el premio Nobel, descubrir algo muy importante, ni mucho menos. Simplemente ser un buen artesano, utilizar bien el método y la teoría. ¿Quedó clara la diferencia entre teoría y teorización? Nunca se olviden de la teorización. La teorización es un proceso clave que implica imaginación, implica creatividad, inventar nuevos conceptos, inventar explicaciones, inventar palabras. Eso sería lo ideal que podríamos hacer al concluir una investigación. Teorizar de nueva manera, agregar nuevas teorías a la ciencia. Eso sería el culmen del aporte de un académico o de una académica.
En la maestría no estamos obligados a eso, pero sepan que ese es el camino al que aspira todo el que hace investigación. ¿Qué pasa cuando a una persona no le gusta la teoría o no le gusta teorizar? ¿Qué sucede con ese trabajo académico? Es un buen trabajo académico que contribuye con datos empíricos, pero recuerden esto, los datos empíricos envejecen. Las cifras envejecen, tienen un nivel de obsolescencia. Los descubrimientos empíricos envejecen. Lo que no envejece son las explicaciones, las interpretaciones, que son las que usamos como insumo cuando hacemos nuevas investigaciones. ¿Quedó clara esa diferencia entre teoría y teorización? Ahora pasemos a esto que es fundamental, esto que estamos viendo en pantalla. En cualquier investigación académica, pequeñita o grande, de licenciatura o de doctorado, se usa teoría. Lo que nos dice este texto que les recomiendo que lo lean, el de Jorge Galindo, es un colega de la UAM, es que en ciencias sociales hay 3 maneras de usar un marco teórico. Solo hay 3 maneras de usar un marco teórico en ciencias sociales. A la primer forma de hacer trabajo teórico se le llama trabajo teórico de custodia. A la segunda manera de usar un trabajo teórico se le llama trabajo heurístico interno a la disciplina. Y a la tercera manera de usar una teoría o usar el marco teórico se le llama hacer trabajo heurístico externo a la disciplina. El más fácil es el 1. El más creativo es el 3. Y el 2 es un trabajo también creativo, pero dentro de tu disciplina, sin salirte de tu disciplina. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Diana, ¿no? Diana, que estudió antropología. Ella, al estudiar comunicación y al utilizar teorías de la comunicación, ya se salió de su disciplina. Está en otra disciplina. Si ella puede usar la teoría de 2 maneras, de la forma 3 o de la forma 1. De la forma 3 es si va a proponer un... ¿Saben qué es la heurística? ¿Han escuchado la palabra heurística? ¿Han escuchado la palabra heurística? Es una rama de las matemáticas que tiene que ver con los procesos de búsqueda de soluciones a problemas. Eso es la heurística. Es una forma de pensamiento que viene de las matemáticas, de la lógica matemática, y se usa para buscar soluciones a problemas buscando la solución entre muchas opciones. ¿Qué quiere decir hacer trabajo heurístico? Quiere decir inventar conceptos fuera de tu disciplina o inventar conceptos para buscar una solución al problema que estás investigando dentro de tu disciplina. Por ejemplo, Fátima, Laura, Marlene y Marcela, que estudiaron comunicación, pueden hacer solo trabajo 1 o trabajo 2 para su tesis de maestría, pero Diana puede hacer 1 y 3. Claro que el 3 es el más difícil porque tienes que crear una nueva teoría. Si de por sí no conoces bien un campo y te piden que hagas una nueva teoría, está complicado, ¿no? Es muy difícil hacerlo, pero puedes aspirar a eso. Ahora, el más fácil, ¿cuál es? Y es el que yo les recomiendo a ustedes, el de custodia. La palabra custodia es muy sencilla de comprender, quiere decir cuidar. Por ejemplo, a ver, Fátima, dime para ti quién es el autor en ciencias sociales, no en comunicación, más importante, en el pensamiento científico social, que explica mejor a la sociedad y su dinámica. Para ti, ¿quién es? Para mí sería Marx. Perfecto, ok, Marx. Si tú en tu trabajo usaras a Marx de manera humilde, de manera modesta, no usarías a Marx para criticarlo, para cambiarlo, para mejorarlo, para crearle nuevos conceptos que Marx no dijo. Simplemente con que demuestres que conoces bien la teoría de Marx y la aplicas, estarías haciendo un trabajo teórico de custodia. ¿Por qué se le llama de custodia?
porque estás cuidando a Marx, a quien tú valoras, a quien tú consideras valioso. Cuando tú haces un trabajo con un autor al que tú buscas que se conozca, que se valore, que se le reconozca su importancia, estás haciendo un trabajo de custodia. Cuando no te interesa cambiar ese autor o criticarlo o modificarle su teoría, estás haciendo un trabajo de custodia. Cuando estás dispuesta a barrer con ese autor y lo usas para criticarlo, lo usas para cambiarlo, lo usas para modificar sus ideas, estás haciendo un trabajo heurístico. Heurístico quiere decir creativo. De entrada, a las 4 les pregunto, ¿se puede hacer un trabajo heurístico a nivel de maestría, ya sea tipo 2 o tipo 3? ¿Creen que se puede hacer un trabajo creativo con la teoría cuando todavía no conoces todas las teorías que existen, cuando todavía no te apropias de los conceptos y los postulados y sabes de dónde cojean, qué tienen de bueno, qué tienen de malo? Regularmente a nivel licenciatura y maestría, el tipo de trabajo que se recomienda es el trabajo 1, el de custodia. Mejor conoce bien un autor o poquitos autores a fondo, vuélvete experto o experta en esos autores y ya más adelante, en otra etapa, ya puedes criticarlos, mejorarlos, cambiarlos, modificar sus conceptos, o sea, heurísticamente. En esta etapa quizá lo mejor sea centrarse solo en conocer bien pocos autores a fondo, a los clásicos, en comunicación a clásicos, en antropología a clásicos, en sociología. Mejor conoce bien un clásico y aprende a pensar bien con sus ideas, y ya cuando te vuelvas experto en ese autor, ya entonces cámbialas, crea tu propia teoría. ¿Cómo vas a criticar si no conoces? ¿Cómo vas a modificar las teorías si no las conoces? Sugerencia, mejor hagan trabajo teórico de custodia para la tesis de la maestría. Escojan autores que sean valiosos para ustedes, pero demuestren que sí los conocen, que están hablando de ellos con propiedad, con profundidad, no superficialmente. Por ejemplo, Diana, hace rato que mencionaste a Bauman. Bauman es un pensador muy importante, también es muy polémico, pero tiene un trabajo muy reconocido a nivel mundial. Yo no conozco mucha gente que conozca a fondo a Bauman. Conozco a mucha gente que ha leído por encimista a Bauman y se queda con la metáfora de lo líquido y demás, pero de ahí no lo saca. Si les preguntas qué quiere decir lo líquido, no te lo saben explicar. Conocer a fondo un autor te da autoridad intelectual. Si tú te vuelves experta en Bauman, con Bauman tienes para explicar fenómenos, pero tienes que conocerlo a fondo, leerte sus 15 libros, leerlo en inglés, leerlo a fondo, estudiarlo bien. Es mejor hacer eso que estudiar a 20 mal. Bueno, esa es mi opinión. Sí comprendieron, expliqué bien la diferencia entre trabajo teórico de custodia, el que es interno heurístico a la disciplina y el externo heurístico a la disciplina. El 3 es más complejo porque implica interdisciplinariedad. El 2 tiene un grado de complejidad, pero te quedas dentro de tu disciplina. Y el 1 es cuando tú cuidas a un autor o a un grupo de autores y los defiendes en lugar de criticarlos. ¿Quién sería su autor teórico de custodia si tuvieran uno ya en mente, vinculado con su modelo o paradigma que ya tienen en mente que pueden usar? El tuyo es un paradigma crítico entonces, Fátima, de corte crítico. En tu caso, Laura Marlene o Marcela, No tengo ninguno en particular. Manejo los de la psicología social estadounidense, muy bien. los de disonancia, estereotipo y prejuicio, de agitación y propaganda. Punto. Habría que ver, Marcela, de esa línea de pensamiento, quiénes son los autores del momento en el siglo XXI, en el año 2024. ¿Quiénes son los discípulos de esos grandes clásicos que tú conoces? Para ver si lo que están diciendo hoy en día esos autores es acuerdo con lo que tú piensas, con lo que tú crees de tu objeto de estudio. Ujú. Ahí es donde el estado del arte nos va a iluminar.
Hay que buscar en esa línea de pensamiento que te interesa a ti, quiénes son los autores que están estudiando actualmente los temas del momento, como la desinformación, como las fake news, como el engaño en las redes sociales, los discursos de odio, en fin. En tu caso, Marlene, Este, tengo una duda sobre el segundo, que es trabajo heurístico interno a la sí, disciplina. O sí, sea, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con un autor en muchas cuestiones, vamos a poner un 80% con ese autor, pero mi aportación a través de mi trabajo es, vamos a poner un 20%, o sea, digo, sí, la edad de este autor está muy chida, súper cool, pero también podemos manejarlo de esta manera o puedo agregar sí, un chirris así, aunque sea un chirris así, ya se convierte en heurístico. exactamente. Cuando no Ah, lo cuidas y descubres algo en la realidad de tu trabajo de investigación que contradice al autor y que a ti te da la oportunidad de crear un concepto que él no tenía o una interpretación o explicación que él no había hecho, en ese momento ya entraste al trabajo 2, al heurístico interno a la disciplina. Ya estás creando un nuevo concepto, aunque sea chiquitito. Por ese ok. nuevo concepto puede ser conocida en el mundo académico. Así como Bourdieu es conocido, o Marx u otros, puede ser conocida por ese nuevo concepto que nadie tenía. Aunque sea pequeñito, sí se puede. Ah, ok. Ay, mira ese gatito. ¿Cómo se llama tu gato, Diana? Tengo dos, pero este es Dimitri. Está un poquito, Órale, está bonito. El collar. sí, fosforescente. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta sobre el tipo de trabajo teórico? Yo les voy a pedir que en el protocolo me pongan qué tipo de trabajo teórico quieren hacer. Si va a ser heurístico interno, heurístico externo o va a ser de custodia, para que lo vayan considerando, porque aquí vienen las reglas de cómo se hace cada uno. Por ejemplo, miren, el trabajo heurístico, Marlene aquí dice, para que tú teorices, debes de hacer tres cosas. Extrapolar el trabajo previo, poner atención a fenómenos emergentes que no fueron explicados por el autor anterior y construir nuevos ángulos analíticos. Esas son las tres operaciones que hay que hacer para teorizar nuevas cosas. Digámoslo así, en el trabajo uno se aplica una teoría, en trabajo 2 y 3 se teoriza. Esa es la diferencia. En uno se aplica una teoría ya existente. En 2 y 3 se genera nueva teoría. Se teoriza. No está mal utilizar el uno, ¿eh? Lo hace mucha gente. De hecho, les voy a decir, un porcentaje muy pequeñito de la población de académicos, investigadores e investigadoras hacen 2 y 3. Muy poquitos. Casi todos nos quedamos en uno. Ahí está el artículo para que lo lean con calma. Es muy sencillo de este autor, de la UAM, sobre cómo se hace trabajo teórico. ¿Sale? Por último, para cerrar. Sí, y bueno, finalmente el autor nos dice que también no debemos de pensar que en México no se produce conocimiento, que, ¿Teórico? ajá, conocimiento teórico, porque, bueno, él menciona que si bien sabemos, la mayor parte de las teorías vienen de Alemania, de Francia y de Estados Unidos. También se hace justamente trabajo teórico en nuestro país. Justamente por lo que menciona Samuel, hay muchos investigadores que, bueno, hacen de tipo uno, quizás de tipo 2, aunque no podemos decir que, bueno, nos comparamos a estos países que hacen grandes teorías, él lo menciona así, como los autores que ya hemos mencionado a lo largo de la clase, pero eso no significa que no se produzca conocimiento teórico. Y bueno, hace algunas reflexiones y también recomendaciones para que sigamos analizando teóricamente en nuestro país y que, bueno, no hay que verlo como todo
algo negativo diciendo que en nuestro país no se produce conocimiento teórico. Es buena aclaración. Todo trabajo académico que utiliza conceptos hace trabajo teórico. No para hacer teoría tienes que ser Marx o Bourdieu. El hecho de que ya ocupes conceptos, ya estás haciendo trabajo teórico. A lo mejor no estás teorizando como Bourdieu o Marx o Bauman, pero estás haciendo trabajo teórico. Aquí lo que nos está diciendo el autor es un poco de autoestima a nuestro trabajo. Tenemos trabajo teórico. Por el solo hecho de utilizar conceptos ya estás haciendo trabajo teórico. Pero es importante saber qué tipo de trabajo teórico estás haciendo y que sepas argumentar. Por ejemplo, si alguien te critica, Diana, oye Diana, pero ¿por qué no usaste de manera más creativa la teoría? Perdón, yo aclaré en mi introducción que el tipo de trabajo teórico que hice en esta investigación fue de custodia. No hice un trabajo teórico de heurístico porque no es mi objetivo en este trabajo. En el futuro espero hacer trabajo heurístico. Ahorita en este momento solo me concreté a resolver un problema muy concreto que tiene que ver con bla. Eso es lo que ustedes tienen que comunicar en su trabajo para que no les critiquen. Hay mucha gente que hace investigación y no sabe qué tipo de trabajo teórico está haciendo. No tiene estos conceptos. Y los pueden citar, ahí están los autores. Venga. Y bueno, finalmente a mí me tocó justo presentarles, exponerles esta infografía de cuál es el arma de las ciencias sociales. Y bueno, básicamente mencionan a Stuart Hall con, a mí no me interesa la teoría, estoy interesado en teorizar, que para el sociólogo jamaiquino de lo que se trata es de trabajar la teoría como una práctica y no como una sustancia o un estado definido de cosas, menos aún como un altar, una fuente de ego o un marco que se le impone a la realidad. Que, bueno, hablas sobre cómo las ciencias sociales nos ayudan a cuestionar lo que parece que ya está escrito en la sociedad. No debe de ser visto como una teoría algo separado de la realidad, sino como una herramienta que nos permita entender el mundo y actuar sobre él. A través del conocimiento o a través de la aplicación justamente de la teoría vamos a poder em, entender fenómenos de la sociedad, y no podemos darlo como algo por sentado, que ya como se dijo en la teoría, ya así es, sino esto se va a seguir transformando. Y también, bueno, dice, parafraseando a Hall, podemos decir que el arma de las ciencias sociales, sus instrumentos de batalla, no son los libros, las teorías o los grandes autores, sino el acto inestable y tenso de teorizar. Eh, pues es una manera de tener las teorías, es una manera de actuar en la sociedad, tratar de aplicarlas, aunque no vamos a resolver el fenómeno en sí, sino vamos a poder entender la sociedad y de ahí poder ponerlas en práctica, aunque, bueno, yo creo que ya sería más como quizás una tesis como la que nos dices, ¿no, Samuel? Ya como una tesis de doctorado, ya poder como, Sar. ajá, como ver otra dimensión justamente de la teoría, que ahorita pues quizás no sea un poco complicado, pero igual y hasta nuestras investigaciones nos pueden dar para volver a dimensionar el fenómeno a través de la teoría. También menciona, el mayor obstáculo para el acto de teorizar, el elemento que lo desactiva es la falsa oposición entre lo teórico y lo práctico. De nuevo, que a menudo vemos como separados estos dos Mundos, ¿no? Teoría mundos. y dato empírico. Sí, eso es muy importante. No están separados. El dato empírico no existe sin la teoría, porque lo observas teóricamente. O sea, los Y, puros datos empíricos no dicen nada. Las pruebas empíricas solas no dicen nada. Tienen que ser interpretadas. ¿Quién las interpreta? La teoría. ujú, Ahora, un texto de pura teoría sin datos empíricos, ¿de qué sirve? De nada, porque no hay nada que lo soporte. Entonces, no hay oposición entre teoría y dato. Hay una relación, un vínculo estrecho entre teoría y van de la mano. ujú. Por eso, para llegar a la teoría, acuérdense, hay que hacer un buen estado del arte. Para que puedas escoger tu teoría, tienes que ser un buen estado del arte. Y menciona, esa posición asume que lo teórico, a diferencia de lo práctico, no es un hacer, sino un pensar que a modo de acto secundario puede o no estar presente en el hacer práctico.
pero esta falsa oposición se desmorona cuando entendemos que el pensamiento teórico es un hacer sobre el mundo, sobre nuestro lugar en él. De nuevo, pues necesitamos interpretar, necesitamos poner en práctica la teoría para poder crear conocimiento y también para entender a la misma sociedad y los fenómenos que se presentan. Y menciona que hay más práctico que entender por qué pienso lo que pienso, de dónde viene lo que creo que soy y las opciones que eso me plantea en mi vida cotidiana. De nuevo, que al momento en el que estamos aplicando la teoría, estamos poniéndola en práctica, pues aplicar la teoría, como lo decimos, realmente utilizar esta teoría para nuestro objeto de estudio, ya estamos practicando con ella, ya estamos utilizándola y no la estamos dejando como un postulado que ya no se va a mover, sino la estamos poniendo en marcha. ¿Qué hay Estamos poniendo en diálogo con la realidad. Muy bien. ¿Y qué hay más práctico que usar lo abstracto para desarraigarme de lo que me dijeron que yo era y hacerme de nuevo un lugar entre los otros? Esto, bueno, la infografía me gustó mucho, la verdad, porque también nos pone como en este lugar de conversar con los autores, conversar con la teoría, no nada más Casarse con ellos. ajá, sino realmente cuestionarnos para qué la estamos usando, si realmente nos está sirviendo y si podemos también en un futuro aportar a la misma teoría, pues eso sería maravilloso. Y pone aquí la imagen de Drake, que rechaza la teoría como altar, fuente de ego o marco que se le impone a la realidad y acepta la teoría como práctica inestable y tensa. Así Justamente. es. La frase célebre de Bandura, no recuerdo si fue él, que dice esta idea de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Ujú, Ustedes tienen que tener una buena teoría para poder hacer una buena investigación. Si eligen una mala teoría, de ahí viene para abajo todo. ujú, Hay que elegir una buena teoría para sí. poder observar el fenómeno. Muy bien, Fátima. Buena exposición. Fuiste clara y terminamos a tiempo. Voy a parar la grabación, ¿vale? Por si alguien la necesita después, se la puedo